No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo. Esto es A Vista Lobo, un podcast sobre política e información internacional. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई ओते को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, déjame felicitar a un colaborador de este programa, que es Jorge Guerrica Echevarría, que también se llevó un Goya anoche, mejor guión adaptado por Las leyes de la frontera, por la adaptación de la novela de Javier Cercas. Y además Jorge es un tipo fantástico. Me alegro muchísimo por el premio y ojalá le traiga mucho más trabajo o mucho menos trabajo, lo que él prefiera. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ha amanecido día nuboso, pero vamos, las nubes están sobre todo en Génova y veremos qué pasa durante el día. Es curioso, hay tal saturación de información sobre estas elecciones que sí. Yo no sé si llegamos a ellas con la esperanza de que acaben y que pase lo que pase, ¿no? Claro, es un elemento informativo tan sencillo de cubrir, no tienes más que poner una cámara o un micrófono y ya dejas que los actores hagan su papel. Sí, mientras que haya vacas detrás que no digan ni mu, todo va bien. El problema es que seguimos el ritmo de los políticos, que ni siquiera dan ruedas de prensa, dan declaraciones, proclamas, soflamas, en vez de intentar contar los problemas de los castellano-leonenses y leoneses, porque no hay que mezclar, y contar un poco cuáles son los problemas de la gente. Faltan reportajes en el periodismo español. Bueno, el periodismo, especialmente en algunos determinados medios, ¿no? Había una campaña que ayer estuvimos comentando tú y yo a través de WhatsApp, más que otra cosa, que ha llamado mucho la atención, que se ha convertido en viral, al menos en Estados Unidos. No sé si se ha publicado en algún medio español, ¿sabes de cuál te hablo, no? Sí, la campaña de Adidas, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien porque es una campaña que es una foto de 25 fotos de 25 tipos de pecho, que no son los pechos que salen en las pasarelas, no son los pechos de los deportistas, son pechos normales, de gente mujer, normal, de todo tipo, y la campaña es un poco que ellos trabajan para hacer bras, o sea, sujetadores deportivos y no deportivos para todo tipo de mujeres. Esa es un poco la campaña, y ha sido un escándalo porque en las primeras fotos se veían los pezones. Ya sabes que en Estados Unidos el pezón es algo prohibido. Sí, la gente, no sé, cuando va a mamar de su madre, no sé de qué mama, pero es algo prohibido. Lo hemos visto aquí también con la canción famosa de Rigoberta Bandini, la de Ay Mamá. No sé, es un poco provocador por parte de Adidas, pero está bien en poner en valor que lo que vemos en las redes sociales, en Instagram, no es la realidad. La realidad es la que tenemos todas las personas normales. Y por eso lo que pasa es que, claro, no deja de ser una campaña publicitaria. Ellos lo que dicen es que están diseñando sujetadores deportivos para cualquier tipo de persona y para cualquier forma de persona, ¿no? Pero es curioso porque además, al ser publicidad, muchas plataformas que habitualmente prohíben esas imágenes como fotografías personales se ven obligadas a dejarlas cuando son publicidad, porque si no, no cobran por ello. Sí, algunos lo que han hecho es tapar un poco los pezones. Entonces ya sin pezón ya la teta es menos peligrosa, parece ser. Sí, parece que es un riesgo enorme. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos. Started feeling like I'm living in the upside down. I haven't seen you in forever and I don't know how. And I've been smoking and staying out too late. But you know I've got good intentions, babe.
got a feeling I could see you in the rush hour crowd. Or when I catch you and a stranger on the underground. But something's missing. I got an empty space. And something's different when you leave my place. So I'll try not to say what I mean. Un país del que apenas nos ocupamos. No sé si alguna vez hemos hablado de Canadá, Ramón. Hace 2 semanas, las calles de Ottawa, capital de Canadá, fueron tomadas por centenares de camioneros que protestaban contra la normativa de vacunas COVID impuesta por el gobierno canadiense. Desde entonces, los gritos, las banderas y el ruido de bocinas y de conductores dispuestos a ganar el pulso al gobierno son el escaparate de un movimiento antivacunas que está empezando a tomar unas dimensiones preocupantes en un país generalmente muy tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo, muy europeo en las dos caras, en la anglosajona y en la francesa, un país ordenado, y de repente se ha convertido en una copia mala de Estados Unidos en su frontera sur, porque este movimiento antivacunas, que además no tiene mucho sentido porque es un país que está el 80% vacunado y el 90% de los camioneros están vacunados, pero ahí ha entrado por la extrema derecha, QAnon, también hizo unas declaraciones Trump defendiendo la libertad de esta gente, y se está convirtiendo en un movimiento preocupante, así como dices. Sí, el problema se está enquistando, la caravana se ha extendido hasta la frontera con Estados Unidos, como cuentas, bloqueando uno de los principales pasos, que es el puente que une la ciudad de Detroit con Windsor. Todo esto empieza a afectar seriamente a la economía de ambos países, a General Motors, a Ford, a Toyota, que se han visto obligados a reducir su producción ante la falta de suministros. Sí, por las redes sociales corre pues todas las conspiraciones, el 5G, que si las vacunas te meten un chip, que si Bill Gates, y bueno, se ha llegado a decir que el gobierno canadiense está preparando campos de concentración para encerrar a los antivacunas, y que a Trudeau han aparecido carteles acusándole de crímenes contra la humanidad. O sea, es una locura por completo. Es una locura, fíjate, la de veces que nos preguntamos por qué a algunos países llega tan tarde o tarda en llegar la extrema derecha. Hay que empezar a preguntarse por qué tarda en llegar la estupidez, pero al final acaba llegando. Viajamos hasta Canadá, saludamos al periodista freelance Jaime Porras Ferreira, nos atiende desde Montreal, son 6 horas menos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Hola, Ramón, es un placer. Buenos días. Los camioneros, Jaime, no están solos. Las concentraciones también han convocado a distintos grupos que critican otras medidas sanitarias impuestas en la pandemia. ¿Se puede establecer ese paralelismo que hacía Ramón con lo que está ocurriendo al sur de la frontera en Estados Unidos? Bueno, como señaló Ramón, de acuerdo a la Asociación Canadiense de Camiones, más del 90% de los camioneros transfronterizos están vacunados. Se han sumado a las protestas personas hartas de las restricciones, pero desde sus orígenes el movimiento contó con la fuerza de antivacunas y colectivos de extrema derecha conocidos en Canadá. Por decirlo de alguna manera, se pueden ver esas manos que mueven los hilos de la marioneta. Es un movimiento antivacunas que empieza a ser peligroso y empieza a ser numeroso en Canadá, ¿no? Sí, completamente. Bueno, como comentaron hace unos minutos, más del 90% de los canadienses en edad electiva están vacunados, pero sí, hay ciertos grupos que no se cansan de difundir información, como en otros países del mundo, señalando los peligros, vamos a decir, entre comillas, de las vacunas, pero otra vez este movimiento no solamente es de antivacunas, es de grupos de extrema derecha muy conocidos en el país, y como sabemos no es algo único de Canadá, son grupos que gustan practicar la pesca en ríos revueltos, ¿no? Se suman a causas que provoquen miedo, la inmigración, la tasa a las emisiones de carbono, entre otras, ¿no? Intentan capitalizar estos temores, estos enojos. Te iba a pedir que nos hicieras un perfil de ese elemento de extrema derecha canadiense, que es un país tan relativamente moderado en todo. Completamente, los hay. En primer lugar, hay seguidores de Trump, eso es innegable, pero también tuvimos nuestro capítulo canadiense de los chalecos amarillos. Hay independentistas de la provincia de Alberta, que es la provincia rica en petróleo, la vaca petrolera de Canadá. También hay movimientos, de corte más identitario y, que rozan con el supremacismo blanco, ¿no? Digamos que la paleta es bastante amplia, ¿no? Puede sorprender, pero al mismo tiempo me parece que el caso canadiense sí es distinto, por ejemplo, si pensamos en Trump o en otros países, porque no existe una fuerza política que les dé tanta voz. Hay un sector conservador duro, pero no es suficiente.
También el Partido Popular de Canadá, la agrupación más cercana ideológicamente a ellos, no consiguió elegir a un solo diputado. Incluso su líder, Maxime Bernier, no ganó en su propia circunscripción. Da la sensación que esta gente está moviendo mucho dinero. Hay vídeos en las redes. El otro día se veía un vídeo de gente llevando bidones a los camioneros como si fuera gente normal, y todos los bidones son iguales, con lo cual canta un poco, ¿no? ¿Quién está detrás financiando esto? Bueno, de entrada voy a dar un par de cifras. GoFundMe retiró una campaña que había superado, vamos a decir, los 6.9 millones de euros. La plataforma tomó la decisión señalando que las molestias a los residentes de Ottawa y demás actos contravienen a sus políticas. Los organizadores de la caravana del convoy abrieron otra campaña de recaudación en línea en una página de una organización cristiana y hasta el momento han conseguido 7.6 millones de euros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que los partidos políticos están muy inquietos. Hay un comité parlamentario que estudia este asunto. ¿Por qué? Porque existen indicios de que gran parte del dinero proviene del exterior. ¿De dónde? De Estados Unidos. Se está viendo ya como un tema de interferencia extranjera y de seguridad nacional. ¿Cómo se está enfrentando a este conflicto Justin Trudeau? ¿Puede tener un coste político para él? Depende cómo lo veamos, ¿no? Me parece que Trudeau, a diferencia de, por ejemplo, de su padre, ¿no? A diferencia de Pierre-Elliott Trudeau, si recuerdan ustedes, durante la crisis de octubre de 1970, no le temblaron las piernas para enviar al ejército, ¿sí? A través de la ley de medidas de guerra a raíz de las actividades del Frente de Liberación de Quebec. En el caso de Justin Trudeau, es distinto al padre, por supuesto, es otro tipo de hacer política, pero lo que sigue subrayando es que va a apoyar con recursos materiales, humanos, necesarios a Ottawa, a los cruces fronterizos en problemas, es decir, que los gobiernos municipales o los gobiernos provinciales se hagan cargo. Entonces, el problema que ha tenido Trudeau es que también ha insistido mucho en, vamos a llamarlo de alguna manera, una línea dura, ¿no? Fue elegido gracias a un discurso, en buena medida gracias a un discurso de confrontación con las personas que no han querido vacunarse. Y esto ha provocado también que existe la percepción que el primer ministro no es flexible, ¿no? Ahora lo que está sucediendo es que el primer ministro está subrayando, y me parece que es un error, que algunos diputados conservadores apoyaron o han apoyado a los manifestantes. Y me parece que no es la hora de estar amarrando navajas, ¿no? Me parece que es la hora de actuar. Y ese es un problema muy grande. Otro problema que también ha tenido Trudeau es que 2 diputados de su propia agrupación, es decir, 2 diputados liberales, han criticado públicamente la politización del gobierno, una cierta politización de la pandemia por parte del gobierno, ¿no? Y eso sí puede ser desgastante para Trudeau. Trudeau siempre parece como una persona gentil, cordial, seguramente lo es, pero tiene fama también de tener la piel muy delgada para las críticas internas. ¿Y la calle ahora mismo cuál es la situación, Jaime? Me da la sensación que hay un hartazgo generalizado de la mayoría de los sectores en Canadá. Me parece que la gente también ya se está cansando, que el primer ministro solamente está proponiendo esta solución de seguir apoyando a los cuerpos municipales o a los cuerpos provinciales, sin, por ejemplo, dirigirse directamente a la población, ¿no? Me parece que Trudeau debería dirigirse a la población para clarificar ciertas posturas y eventualmente también hablar del final de las restricciones, ¿no? A nivel federal. Porque cabe destacar que en Canadá la mayoría de las restricciones impuestas en la pandemia pertenecen a la esfera provincial. Sí, el federalismo canadiense, como lo conocemos, es un federalismo duro. Entonces, eso es algo que tampoco los manifestantes han comprendido, ¿no? Que Trudeau no tiene todo en sus manos. Ya. Jaime Porras Ferreira, que es periodista freelance, nos ha atendido desde Montreal, en Canadá. Gracias, Jaime. Un abrazo. Suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I wasted my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I am waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far.
I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing that. Por cierto, que la policía de Canadá hace unas horas ha desalojado temporalmente al menos ese puente del que hablábamos, el puente cortado por los manifestantes. Es un puente que es la vía comercial más transitada entre Canadá y Estados Unidos. Ramón, todo el mundo sabe que eres muy futbolero, no sé si muy olímpico y no sé si de esquí acrobático o patinaje artístico, Olimpiada de Invierno. No, yo todo lo que tiene nieve, me gusta la nieve en la ciudad. El momento que salimos de la ciudad me da miedo, porque me quedé colgado hace mucho tiempo, hace años, décadas, en una pared allí en la ola del mundo, y tardé horas en salir de ahí, y desde entonces tengo vértigo. Y claro, matarme ahí era ridículo, porque iba a salir, pues no sé, en una tira cómica, porque no eran los Pirineos, los sitios así decentes. Y de entonces tengo vértigo, entonces no me llama mucho la atención la nieve. En los próximos minutos queríamos hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno, que tienen lugar en Pekín ahora mismo. Arrancaron en medio de la controversia, están marcados por las medidas estrictas contra la pandemia, sedes principales cerradas al público, no se han vendido entradas a extranjeros. Todo lo que ocurre en China es muy particular. Sí, porque aparte de la alergia que tienen a la información, el caso de la tenista china, que todavía está ahí, es un país que ha actuado de una forma drástica contra la pandemia, y unos pocos casos en una ciudad hace que cierren toda la ciudad. Las medidas de cuarentena son muy, muy estrictas. No sé cómo se están manejando los periodistas que están allí en este ámbito, en estas circunstancias. Y por supuesto es muy controvertido todo desde el punto de vista tecnológico. Países Bajos y Reino Unido pidieron a sus atletas que no llevaran sus móviles o sus ordenadores a China, porque claro, allí te conectas a una red wifi y no sabes muy bien si te estás conectando a internet o a otro internet, ¿no? Sí, acuérdate que la mesa famosa de Putin y Macron, que parecía que estaban en dos países distintos, era porque Macron no se había vacunado con la vacuna rusa y Macron no quería dar su ADN, cuando los rusos ya tienen el ADN de Macron. Sí, el ADN comparado con lo que hay en el ordenador personal de alguien es mucha menos información, sí, seguramente. Pero bueno, De todo esto, lo que tenemos en los ordenadores ya lo saben, o sea que no falta que los contamos mucho. Es verdad. Queremos hablar con Adrián Foncillas, que es corresponsal en China para el periódico de Cataluña desde 2006, también colabora con la cadena SER. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Con esta excusa de la pandemia, el país se ha blindado y ha tomado unas medidas de seguridad brutales, propias de un régimen autoritario, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el despliegue de seguridad en torno a los atletas y a los periodistas que cubren los Juegos. Bueno, pues por definición las dictaduras y la libertad de prensa no suelen casar bien, pero en los Juegos Olímpicos, en mi opinión, no ha habido ninguna medida extraordinaria. Lo que ocurre es que los periodistas no nos podemos acercar a los Juegos porque todos los que participan allá, atletas, voluntarios y el resto del personal, están en una burbuja. Es una cuestión sanitaria, pero no va más allá. Bueno, sí, se han visto unas imágenes, creo que de la Fox, si no recuerdo mal, ¿no? Con un reportero de televisión haciendo una crónica en directo empujado por un oficial de seguridad para interrumpir la transmisión. Y dicen que, bueno, es la Fox, hay que ponerlo todo también un poquito en cuarentena, pero dicen que no es un caso aislado. Bueno, no es la Fox, es la NOS, es una cadena, creo que holandesa. Aquí nuestras condiciones de trabajo siempre han sido complicadas. Yo llevo aquí 16 años y yo creo que en el ámbito en el que más se han estropeado es en el de las televisiones. Yo hasta ahora trabajaba para el periódico de Cataluña solo y la vida era muy sencilla con un bloc de notas y un bolígrafo. Ahora que tengo que ir con la cámara la cosa se complica porque puede salir cualquier guardia en cualquier momento y pedirte que dejes de grabar. Yo calculo que puedo tener unos 10 minutos antes de que aparezca algo, con lo cual más vale que vaya con la
bueno, con el texto bien memorizado, porque desde luego a la tercera o la cuarta toma ya no llego. Y el episodio este del colega holandés a mí me sorprendió porque he leído que estaba grabando en un lugar no autorizado, desconozco si es cierto, pero en todo caso es una intervención muy grosera, en directo, casi humorística. A mí eso nunca me ha pasado. Yo estoy seguro de que el guardia se habrá llevado una buena bronca después de la viralización del incidente que ha dejado en muy mal lugar a China. Yo hablaba con un funcionario del Ministerio de Exteriores que me explicaba que han dado instrucciones durante años a los guardias de distrito, que son el escalafón más bajo, no son ni siquiera policías, para que dejen trabajar a los periodistas, que incluso han hecho seminarios, y se mostraba desmoralizado después de este incidente. Mi sospecha es que los guardias reciben instrucciones contrarias del Ministerio de Seguridad Pública, que al final es del que dependen jerárquicamente. Claro. Y está el caso de la tenista de Peng Shuai, ¿no? Que parece ser que ha coincidido en una entrevista al Equipe y que el periodista que le ha hecho la entrevista duda de que se goce de total libertad. Sí, supongo que referéis al artículo del The Guardian. Se le pregunta al periodista que le había entrevistado si puede certificar que Peng es libre y contesta que evidentemente con una entrevista de 1 hora eso es imposible. Y el titular es que el periodista alimenta las dudas sobre el estado de Peng. A mí, sinceramente, me parece una interpretación un poco forzada, pero que sirve para mantener vivo el culebrón. Recordemos que esto empieza en una carta en las redes sociales que publica Peng, en la que describe su relación guadianesca y bastante tóxica con Zhang Gaoli, que es el ex viceprimer ministro, y explica que era una mujer frágil, que vio en él a una figura casi paternal, que disfrutaron del tiempo juntos, que él la abandonó cuando entró en el Comité Central porque el código ético prohíbe las amantes y que la contactó después, años después, cuando se jubiló. Y ese es el episodio confuso. Él la cita en casa, pide mantener relaciones sexuales y ella lo rechaza en un principio, pero al final, después de insistir durante todo el día, accede. Todo el problema se reduce a un verbo chino y que admite varias traducciones. Puede ser presionar, que es indudable que ocurrió, o forzar, y ahí así que entramos en un terreno mucho más peligroso. Yo hablo con muchos amigos chinos y la mayoría de ellos no ven ahí ninguna violación, sino un tipo insistente que consiga al final convencerla. Ella, de hecho, aclara que accede recordando los sentimientos de su amor pasado. Y ella ha repetido estas semanas que no hubo agresión y que todo ha sido malinterpretado. También me recuerda a mis amigos chinos, que él es un anciano de 75 años y ella una deportista de élite de 35 y con brazos como camiones. Y que además después de esa noche recuperaron la relación. Es, insisto, un tema complicado. Lo que ocurrió solo lo saben ellos, pero no me parece descabellado atender a lo que piensan los chinos que han leído el original antes que a los extranjeros que han usado el traductor de Google o que en el mejor de los casos tienen un nivel de chino que no puede compararse con el de un nativo. Aclaremos también que con o sin violación está claro que el tipo es un miserable que durante años ha estado jugando con los sentimientos de una mujer frágil y que la ha sometido a una tortura psíquica intolerable. Yo, si me permitís, hay un par de aspectos de esta historia que me parecen muy interesantes y de los que no se ha hablado. Primero, el texto fue retirado de las redes sociales, se decía que en tan solo media hora. Media hora es un mundo. Hablamos de una celebridad china como Peng y que habla de una de las principales figuras políticas. Esa media hora fue tiempo suficiente para que prácticamente todos los chinos conocieran el asunto. Y ahí entran las especulaciones. ¿Por qué se tardó tanto? Bueno, pues parece ser que Zhang Gaoli es del acuerdo del expresidente Jiang Zemin, que se habría opuesto al tercer mandato de Xi Jinping y que esto sería una cuestión, algo parecido a una venganza. Y el otro aspecto del que quería hablar es que la tenista era amante, pero no una amante, digamos, a la manera occidental, clandestina, sino que era una amante que estaba plenamente integrada en la estructura familiar. Ella describe su relación durante años con la esposa que la maltrataba, e incluso en esa noche de autos el Zhang Gaoli estaba insistiendo en acostarse con la tenista con la mujer delante, lo cual parece bastante chocante y que eso nos devuelve los ecos de una institución imperial clásica como era la del concubinato. No es exactamente eso. Sí, dime.
No, hombre, que no es exactamente eso, Yeah. porque no hay una relación económica, jerárquica, pero vamos, es una situación que choca bastante. Sí, aquí que hay que contemplar desde una perspectiva cultural completamente diferente y que tiene demasiados ángulos como para entenderla con 3 o 4 titulares. Así que te agradezco que lo hayas explicado. Adrián Foncillas, corresponsal en China para el Periódico de Cataluña y también colaborador de la cadena SER. Un abrazo, Adrián, gracias. Un abrazo. Un abrazo para vosotros, hasta luego. Hasta luego. Te voy a despedir, Ramón, porque está Lourdes en casa de alguien, a punto de desayunar con alguien y contarlo por la radio, y si no le damos más tiempo, luego tendréis unas palabras a las que no quiero asistir. No, yo tampoco. Venga, un abrazo. Chao. Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.